Bienvenidos, hermanos, a esta clase de fisiología. Espero que al finalizar este estudio quede bien grabado en nuestras mentes lo que Dios ha escrito en nuestro cuerpo. Buscar la perfección. Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como la del alma. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. Recordemos de la clase pasada estos tres personajes que fueron los ganadores del Premio Nobel del 2017. Ellos lograron aislar el gen del período, luego descubrieron que PER, la proteína codificada por período, se acumulaba durante la noche y se degradaba durante el día. Por tanto, los niveles de proteína PER oscilaban durante un ciclo en sincronía con el ritmo circadiano. Los galardonados de ese año del 2017 identificaron proteínas adicionales necesarias para la activación de ese gen período, como les decía, así como para los mecanismos por el cual la luz puede sincronizar el reloj. Nuestro ciclo se enlaza con la rotación de la Tierra sobre su propio eje y con el movimiento de traslación alrededor del Sol. Recordemos esta diapositiva donde la pineal, que es prácticamente la batería que va a dar la orden de esos impulsos que vienen desde la retina y se transforman esos impulsos luminosos en información. De ahí que se va a activar lo que es la serotonina, que es la hormona que domina el día, y la melatonina es la hormona que domina la noche. Los ritmos extrínsecos también están dirigidos desde afuera del ser vivo. Los factores desencadenantes son el ambiente, la luz, la humedad, la temperatura, la salinidad, el pH. Y los fenómenos también cósmicos, la alternancia del día y la noche, las fases lunares, las variaciones de estaciones, todas dan origen tanto al ritmo circadiano como al circanual, que funcionan finalmente midiendo la cantidad de luz. En invierno, cuando los días son más oscuros, producimos más cantidad de la hormona melatonina y en el verano producimos más serotonina. Recordemos que estas dos moléculas, dos hormonas, tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Así como existen esos ciclos lunares, los ciclos estacionales, los ciclos diurnos y nocturnos, también existen los ritmos circamareales, ¿no? Que son los que corresponden a las mareas, ¿no? Pero existe un ejemplo de un ritmo infradiano que es el circaseptano, que corresponde a variaciones
que aparecen cada 7 días. En el ámbito de la microbiología, el término circaseptano o CS hace referencia a actividades o procesos que ocurren en ciclos fisiológicos de aproximadamente una semana. Estos ciclos se han demostrado en plantas y animales en su crecimiento normal. En nosotros se ha demostrado que cada 7 días tenemos una liberación de cuerpos de metabolitos de los corticoides, ¿sí? Metabolitos de cetoesteroides en un hombre sano, ¿no? Entonces, y también vemos que hay variables de 7 días en lo que es la aceptación o rechazo de trasplantes de órganos en nosotros. Entonces, esto para nosotros abre como una nueva agenda dentro de lo que verdaderamente nosotros creemos. Y yo me atrevería a asegurar, no hay estudios, invito a todos los que quieran hacerlo, que cada 7 días en nosotros hay un fenómeno de vaciamiento y es donde nos vaciamos y nos llenamos del Espíritu de Dios para renovarnos cada semana. Esto pues no tiene ningún fundamento, como les digo, pero yo casi que me atrevería a asegurar de que así es. Con esta diapositiva pretendo mostrarles cómo el enemigo de Dios ha cambiado no solamente el sábado por el domingo está bien, pero los tiempos que Él cambió en nosotros son tan evidentes que me sorprende. Miren, este es un ciclo circadiano que está dividido en 24 horas y donde las 12 horas, las 24 horas se cumplen cuando nosotros estamos dormidos. Entonces, miren cómo esto va a afectar nuestro ciclo biológico. Los ritmos extrínsecos están expuestos desde afuera del ser vivo. Los factores desencadenantes son el ambiente, la luz, la humedad, la temperatura, la salinidad, el pH, etc. Los fenómenos cósmicos, alternancia del día a la noche, las fases lunares, las variaciones de estaciones, los factores actúan sobre el organismo a través de su sistema nervioso. Y normalmente acciona el sistema endocrino, que es el sistema glandular, es el que produce las hormonas, que son sustancias que activan funciones de nuestros órganos. Esta diapositiva, en ella también les quiero mostrar la obra maestra que el enemigo ha hecho en nuestra fisiología, alterando los ciclos de 24 horas, haciendo que un día tuviera una porción de la noche y una porción de día, cuando en realidad las lumbreras fueron puestas para hacer la separación del día y la noche. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. También tenemos un ejemplo en la palabra de Dios de cómo es un día y una noche, cómo es un día, perdón, que cuando guardamos el sábado, que lo guardamos de tarde en tarde. Dios nos dejó un ejemplo. Toda su creación fue hecha en horas de luz y marcó el tiempo desde el principio de la formación del mundo. Miren estos versículos. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego en el otro versículo, disculpas que no tengo la numeración, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana del día tercero. En Génesis 1:14 dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, que fue pues la diapositiva que acabamos de ver. E hizo Dios las dos grandes lumbreras,
la mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y fue la tarde y la mañana del día cuarto, y fue la tarde y la mañana del día quinto, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Padre nos da aquí el ejemplo de un trabajo en el que se involucra el día con la tarde, pero no parece, o sea, como si no hubiese trabajado en la noche. Al menos eso es lo que yo entiendo de esta diapositiva. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Estos son los tiempos de Dios. Esta es la manera como debe de estar nuestro ciclo circadiano. De 6 a 6, aunque no tomemos estos números absolutos, porque como nosotros vemos, los días en el verano son más largos, los días en el invierno son más cortos, y esto hace que el ciclo de 24 horas siga su función, pero no la fisiología que viene a cambiar. El reloj circadiano adapta nuestra fisiología a las diferentes fases del día. Nuestro reloj biológico ayuda a regular los patrones de sueño, la conducta alimentaria, la liberación de hormonas, la presión arterial y la temperatura corporal. Preparar nuestra fisiología para las fluctuaciones del día es, el, es la labor de este reloj biológico. Esta diapositiva, que por lo general no me gusta hacer como muchos cuadritos de lectura, pero no había de otra, es para explicarles a ustedes que esto en esta diapositiva se va a fundamentar mucho de lo que nosotros tenemos que obedecer a esas leyes inscritas que marcan pautas, ya sea para nuestra vigilia o para nuestro sueño. Miren, la máxima secreción de ACTH, que ahorita la vamos a ver, se da se va aumentando en la mañana. Allá está el pico mayor en el amanecer, ¿sí? En en ese pico del amanecer para la secreción de la melatonina y se activa el intestino. La ACTH va a empezar a disminuir cuando la luz empieza a ocultarse. Hay mayor elevación de la presión sanguínea, la temperatura corporal es más elevada, el comienzo de la secreción de melatonina empieza, los movimientos intestinales disminuyen. Miren, la ACTH, ella va a activar el cortisol, que su pico máximo está de 7 a 9 de la mañana, lo que incrementa el nivel de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis. Ayuda al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Yo les pregunto, hermanos, si nosotros a las 7 a 9 de la mañana estamos liberando azúcar en la sangre, porque por ese proceso que está haciendo en estos momentos el cuerpo, que está formando, produciendo azúcar, ¿es normal que nosotros desayunemos a esa hora? No es normal. No es normal. Esto lo vamos a ver inclusive más adelante, porque en la mañana es la fase donde nosotros tenemos que estar mentalmente más alerta. Y si nosotros le metemos comida a nuestro cuerpo, pues obviamente van a empezar a alterarse en unos ciclos que no nos va a provocar bondades. Entonces,
Si bien el desayuno es la comida más importante del día, no nos está diciendo que el desayuno tiene que ser a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana. El desayuno es el breakfast, es romper el ayuno y este se debe hacer a una hora que es la idea que nosotros lo investiguemos cómo es que va a ser. La mejor coordinación, la mejor velocidad de reacción, la mejor eficacia cardiovascular están en horas de la tarde. ¿Sí? En horas de la noche hay una reducción de la vasopresina, que es la que suprime la sensación de sed. La hormona de ACTH está en el punto más bajo. Ahí no hay actividad, ahí no se está produciendo azúcar, no se está produciendo grasas, proteínas ni carbohidratos. Pero sí, en esa fase sí se están asimilando nutrientes. Esos nutrientes se asimilan para la producción de la energía, que va a ser la que vamos a necesitar durante el día. Bueno, en esta fase también de la noche hay secreción de la hormona de crecimiento, que es en inglés, es Growth Hormone, por eso las siglas de GH, que es la que se encarga de construir músculo, construir, bueno, a través de los elementos que nosotros le mandamos, ella va a actuar con el crecimiento. Por eso es que los niños duermen tanto. Los bebecitos duermen mucho porque necesitan liberar mucha hormona de crecimiento. También los adolescentes necesitan dormir mucho porque también secretan mucha hormona de crecimiento. Entonces, vamos a tener que entender un poquito más a los adolescentes por qué les gusta dormir. Es porque lo necesita, porque su cuerpo lo indica así. La ACTH. Esta hormona se produce, la máxima secreción se produce en la mañana. Su secreción también aumenta como la respuesta a los niveles bajos de cortisol circulante, junto con el estrés, la fiebre, la hipoglucemia aguda y las intervenciones quirúrgicas mayores. O sea, la ACTH es una hormona que está involucrada en lo que es el estrés. Pero eso no quiere decir que no la necesitemos, es esencial porque sin ella no podemos hacer nuestros azúcares porque ella se va a encargar de activar. Nace en la hipófisis y activa en las suprarrenales, que son esas dos glandulitas que están arriba de los riñones, esas son las suprarrenales. Y ahí es donde las va a activar el cortisol. Y el cortisol es el que va a tener que ver con nuestra producción de azúcar, con el metabolismo de grasas, con el metabolismo de proteínas. Así que es muy importante. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios, pronunciada desde el Sinaí. Con esa diapositiva entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuándo son los tiempos de la nutrición? ¿Cuándo debemos eh, nutrirnos? Pero antes de ver cuándo, pues tenemos que definir los tiempos de la nutrición, que son la alimentación, que es la apropiación del alimento, el metabolismo, que es precisamente lo que yo hago con ese alimento, y la excreción es lo que ya no me sirve de ese alimento. Hoy en día hay una disciplina emergente que es la disciplina de la crononutrición. Es algo en lo que debemos de prestar atención. Todos sabemos que la rutina hace la vida más fácil. A nuestros cuerpos no les gusta apartarse de sus biorritmos. A menudo nos lo dice. No es de extrañar que nuestros cuerpos desarrollen síntomas indicativos de un sistema desincronizado.
La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendría consecuencias adversas en múltiples sistemas. En la actualidad, la crononutrición estudia el efecto de la alimentación sobre nuestro sistema circadiano, es decir, estudia el efecto de la ingesta sobre la secreción de hormonas relacionadas con el hambre, la saciedad, el sueño, la vigilia, la tolerancia a la glucosa, etc. Es muy importante que nosotros definamos qué es apetito y qué es hambre. Otro asunto que se desprende del reloj biológico es la cronoterapia. Es increíble que haya tanto documento sobre esto y no haya sobre qué alimentos y a qué horas administrarlos. Pero Dios nos ayudará a encontrar. Se pueden usar dosis nocturnas de terapia antihipertensiva, por ejemplo. Hay también la cronoterapia se usa para administrar eh, fármacos para la epilepsia. En fin, la cronoterapia es el estudio del efecto del momento oportuno de administración del fármaco sobre su acción y la forma en que actúa con respecto del ciclo circadiano, con la finalidad de maximizar la eficacia y disminuir las reacciones adversas del medicamento. Las mujeres se han aprendido a cuidar de tener hijos obedeciendo a la temperatura corporal y calcular en qué fase de su ciclo menstrual se encuentra. Esta figura la traigo aquí es porque quiero advertirle a las mujeres de mi pueblo que no utilicen estos medicamentos, pues con él engañan su reloj biológico y van a alterar totalmente todo su sistema, lo van a dañar. Es una de las trampas más grandes que he visto y yo sé que le vamos a dedicar a este estudio un tiempo considerable. La farmacodinamia es el estudio de los procesos que sufre el cuerpo debido al fármaco y se refiere a las interacciones entre el fármaco y el receptor. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos de, a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Mire, ¿por qué yo elijo esta diapositiva y por qué hablo de fármacos y aquí estoy poniendo alimento? Porque vamos a recordar ese refrán que dice que su alimento sea, que su medicina sea su comida. Entonces, todo lo que nosotros vamos a comer de ahora en adelante vamos a tener que mirar qué es lo que le estamos dando a su cuerpo, cómo a nuestro cuerpo, cómo se va a distribuir, cómo se excreta, por dónde se excreta y cómo es su circulación. El conservar el cuerpo en una condición sana a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente debe ser el estudio de nuestra vida. Miren, esto es una fábrica que se ve que es compleja. Imagínense esta complejidad llevada a la potencia por ahí 10 veces o más, muchísimo más, que es nuestro cuerpo humano. Cada vez que nosotros ingresa alimento por acá, una partícula de alimento, pues va a requerir que se prenda todo el sistema. La hermana White dice en un lugar que ni una sola partícula debe entrar al organismo cuando estamos, o sea, durante el ciclo que hay entre los intervalos de nuestras comidas. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. El embarazo
tiene su tiempo. Nosotros tenemos un tiempo para ser reproductoras y un tiempo para cesar. Hay tiempo para todo. Dios grabó su ley en nosotros con los tiempos. Y esos tiempos quedaron grabadas como bases moleculares que son las responsables de los ritmos circadianos. Están dirigidas por la interacción de dos rutas genéticas de las que se han identificado diferentes genes implicados, denominados genes del reloj circadiano. Esto es maravilloso, que Dios haya dejado sus tiempos escritos de una forma tan absoluta como en un gen que puede inclusive ser heredado. Leyes divinamente establecidas son inviolables. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. No solamente el sol es el que dicta esa, esa respuesta de nuestros ciclos circadianos. Recordemos que el sol a través de la luna alumbra porque la luna no tiene luz propia. La luna también modula la actividad nocturna en organismos que van desde larvas, invertebrados y humanos. El ciclo lunar tiene un efecto en el sueño. Un estudio publicado por la revista Science Advances revela que la gente se queda despierta hasta más tarde y duerme menos antes de una luna llena. En cambio, cuando hay una luna nueva, realiza lo contrario, o sea que duerme más. Estudios recientes han informado que el sueño humano y la actividad cortical bajo condiciones de laboratorio estrictamente controladas están sincronizadas con las fases lunares. Esto es hermoso. En este estudio vieron 3 comunidades en las cuales una no tenían acceso a la luz eléctrica y solamente trabajaban con la luz del sol y la luz de la luna. Y también estudiaron poblaciones tan industrializadas como en Estados Unidos. Este estudio se ubicó también en Formosa, en la provincia de Argentina, donde estudiaron pues esas 3 comunidades Toba. La luz de la luna es tan brillante para el ojo humano que es completamente razonable imaginar que, en ausencia de otras fuentes de luz, esta fuente de luz nocturna tiene un papel en la modulación de la actividad nocturna y el sueño en humanos. Antes de la disponibilidad de la luz artificial, la luz de la luna era la única fuente de luz suficiente para estimular la actividad nocturna. Aún así, la evidencia de la modulación del tiempo del sueño por las fases lunares. Entonces, miremos que no sé cuántos de ustedes tienen ese regalo de poder vivir en lugares donde solamente en la noche vemos esa luz, cuando es la luna llena la que alumbra, todo lo penetra, es impresionante cómo es de visible todo. Por eso es que la melatonina se secreta menos precisamente durante la luna llena porque hay más luz. Y como la melatonina en realidad se activa es con la luz natural, no con la luz artificial. Recordemos que la luz artificial, al contrario, desestabiliza mucho la pineal. Traigo también esta diapositiva para que veamos un tiempo fijado por Dios, inclusive para la tierra nueva, ¿sí? Donde de luna en luna nueva y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante del Señor.
Los ciclos se cumplen en todo lo que nosotros vemos alrededor. Está el ciclo del agua, está el ciclo del carbón, del azufre, está el ciclo del nitrógeno, está el ciclo de nutrientes, está el ciclo grabado en las plantas, donde ellas saben, o sí, ellas saben por ponerles un sujeto, ¿no? De ser. Conocen los tiempos en que van a alargar sus hojas, van a alargar cuando van a retoñar, cuando van a florecer. Así que es muy hermoso saber que todos esos ritmos en todos los seres que tienen vida están dispuestos. Estudios anteriores han demostrado que las bacterias fotosintéticas que requieren luz para producir energía tienen relojes biológicos. Cuando yo leí esto, inmediatamente dije, Dios mío, y las bacterias, las bacterias tendrán también esos receptores fotosensores que puedan dictar en ellas ritmos circadianos. Esto fue lo que encontré, que las bacterias no fotosintéticas también tienen relojes internos diarios que se alinean con el ciclo de la vida de 24 horas en la Tierra. Para mí era muy importante definir si las bacterias tenían un reloj biológico porque, bueno, más adelante se los voy a dejar saber. De todos modos, detectaron el reloj biológico, empezaron a estudiar una bacteria que es el Bacillus subtilis y aplicaron en ella una técnica llamada informe de luciferasa que implica agregar una enzima que produce bioluminiscencia que permite a los investigadores visualizar qué tan activo es un gen dentro de un organismo. Y esto fue lo que concluyó esta doctora Martha Merrow de la Universidad de Ludwig en Múnich. Dice ella, hemos descubierto por primera vez que las bacterias no fotosintéticas pueden decir la hora. Por eso era para mí importante saber que estas bacterias, que nuestra flora bacteriana tuviera también un ciclo circadiano. Y si estas bacterias tienen un ciclo y nosotros lo sincronizamos con el nuestro, ustedes se imaginarán las bendiciones. La investigación revela que las bacterias no fotosintéticas también tienen relojes internos diarios que se alinean con el ciclo de 24 horas en la Tierra. Así que toda esa masa de bacterias pueden sincronizarse y trabajar en armonía con nosotros. Esto es algo que no lo tengo en ninguna parte, pero creo que puede ser muy lógico pensar en esa forma. En peso, nuestros microbios representan entre 2 y 3 kilos, doblando el peso de nuestro cerebro. Tenemos más masa bacteriana que materia gris. Nuestros microbios nos han acompañado desde nuestro nacimiento, cuando fuimos colonizados ya en el canal del parto y por contacto con quienes nos cuidaron. Qué tan importante es no tomar medicamentos que destruyan esa historia, ¿no? Esa masa de bacterias producen el 90% de la serotonina. Esto es algo que nosotros tenemos que valorar mucho. Por eso el cuidado de esta maquinaria humana. Es un universo bacteriano el que tenemos en nosotros. Las que están en la nariz son húmedas como la selva tropical.
Aquellas que se encuentran en el antebrazo son secas como en el desierto. Esto lo decía un fisiólogo. Entonces, miren la belleza. Nosotros somos colonizados por este mundo microscópico y tenemos que trabajar con ellos, no contra ellos. De hecho, cada vez que nos besamos estamos compartiendo nuestros universos microbianos. Todo se une. Las plantas presentan un ritmo biológico con un periodo de 24 horas también, sincronizado con los cambios ambientales que ocurren durante el día y la noche, de manera que la duración de los ciclos de luz y oscuridad influyen en nuestro ser en gran manera. ¿O quién quiere negar que no dependemos de las plantas? Los trastornos del ciclo circadiano se producen cuando la sincronización entre el medio ambiente externo y las señales y los procesos fisiológicos internos se pierde. Esto es lo que ha hecho el enemigo durante tantos años. Miren, la luz blanca, esa luz azul también llamada, es uno de los daños más grandes que nosotros le estamos haciendo a nuestra glándula pineal. De hecho, cuando Thomas Edison creó la bombilla, la hizo con una luminosidad que no fatigaba la luz, que era como el fuego o como la luz de una vela. Esa era la verdadera luz. Ahora se han propuesto a que reemplacemos todas nuestras bombillas por estas luces que nos dan tanto, que nos hacen tanto daño. Y obviamente pues los ordenadores y el televisor y todas esas cosas que espero pues no las tengamos en casa. Bueno, el computador sí, esto sí, por ahora son herramientas que necesitamos y mucho. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué? Porque traspasamos las leyes de Dios. Por eso, toda la ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. La obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos no se comprende aún, pero ya lo empezamos a comprender, ¿cierto que sí? Cuando rompamos con toda complacencia destructora de la salud, tendremos una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en nuestra experiencia religiosa. ¿Quién quiere experimentarlo? Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué dirá el mundo?, sino ¿cómo trataré yo? ¿Qué pretendo ser un cristiano la habitación de Dios me ha dado? ¿Cómo trataré yo que pretendo ser un cristiano la habitación que Dios me ha dado? Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo, o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo. Las circunstancias no pueden producir reformas
Ojo con esto, el cristianismo propone una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realizará bajo el dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted, conmigo, hermano, es comenzar con la misma raíz de todas las dificultades, el corazón. Y entonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior así como interior. Esto es el mensaje de 1888, hermanos, en acción. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Corintios 6, 15, 19 y 20. Nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto, ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se han enfermado y se han inutilizado. Y estos resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones especiosas lo usa para vituperar a Dios. Él presenta ante Dios el cuerpo humano que Cristo ha comprado como su propiedad, y qué repugnante representación de su creador es el hombre. Debido a que el hombre ha pecado contra su cuerpo y ha corrompido sus costumbres, Dios resulta deshonrado. Consejos del régimen alimenticio, página 19, párrafo 3. Perteneciéndole a Cristo, nuestro tiempo se sincroniza con lo que Él constituyó para nosotros desde el principio. Perteneciéndole a Cristo, sus tiempos serán nuevamente reescritos en nuestro organismo. La única forma de producir esos principios de justicia es a través del Espíritu Santo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Que Dios les bendiga y espero no haberlos aburrido.